Ok, vamos a continuar entonces con nuestro programa. Como les mencioné anteriormente, yo soy el director de los programas de investigación. Soy médico que se ha dedicado a la carrera de investigación desde que llegué a los Estados Unidos hace 20 años. Yo no practico la medicina, pero hoy contamos con la doctora Natalie Díaz, quien nos va a ayudar a responder preguntas. Ella es especialista en neurología y en enfermedades del movimiento. Pero voy a hacer una breve presentación acerca de la enfermedad de Parkinson. Problemas técnicos, pero ya los corregimos, no se preocupen. Vamos a empezar con la definición de la enfermedad de Parkinson. Es un desorden del movimiento crónico y progresivo que se caracteriza por el funcionamiento defectuoso o daños de las células vitales que están en el cerebro llamadas neuronas. Los estudios clínicos han demostrado que la incidencia de la enfermedad está aumentando con la edad, pero también tenemos personas que han sido diagnosticadas muy jóvenes, personas menores de 50 años. Pero la edad promedio es de 60 a 65 años, lo que han mostrado los estudios. Como mencioné anteriormente, más pacientes son diagnosticados con la enfermedad y alrededor del mundo hay más de 10 millones de personas con la enfermedad. La enfermedad se caracteriza por diferentes síntomas. Cuando hablaba anteriormente Sebastián de que si ofender a nadie, los médicos no tenían todas las respuestas, es porque la enfermedad es una enfermedad diferente, es difícil de diagnosticar y al mismo tiempo es difícil de manejar. Hay enfermedades que se comportan con similares síntomas y por eso la hace difícil de diagnosticar. Dentro de la enfermedad tenemos dos tipos de síntomas. Tenemos los signos motores y los signos no motores. Dentro de los signos motores, o aquellos signos o síntomas solo relacionados con el movimiento, entre ellos están el temblor en el reposo, la dificultad para caminar, el bloqueo en la marcha, las caídas frecuentes, los cambios en el tamaño de la letra y los cambios en el tono de la voz. Pero también hay síntomas no motores o no relacionados con el movimiento, y ellos son los trastornos del humor. Como decía Sebastián anteriormente, la ansiedad y la depresión son síntomas del humor relacionados con la enfermedad. Los problemas cognitivos o del conocimiento, de la memoria, los trastornos del sueño, la pérdida del sentido del olfato, la caída de la presión arterial con los cambios de posición y el estreñimiento. A medida que progresa la enfermedad, los síntomas varían. Algunos se presentan con más frecuencia, otros se presentan con menor intensidad o viceversa. Hay algunos que en estadios iniciales ni siquiera aparecen, son más frecuentes los síntomas no motores, pero en otros pacientes presentamos que es a la inversa, los síntomas motores predominan. En las etapas iniciales de la enfermedad vemos que el temblor en reposo se presenta, los movimientos lentos que son denominados bradiquinesias o bradicinesias, la rigidez de los movimientos o la resistencia a la flexibilidad muscular. Y como decía, cuando llega a unos estados más avanzados, la inestabilidad en la posición y los cambios de la posición del cuerpo, el encorvamiento, la pérdida de equilibrio, la dificultad para caminar y las caídas se hacen más frecuentes. Pero vamos a hablar en detalle de cada uno de ellos. El temblor en reposo, como dije anteriormente, se presenta más en los estadios tempranos y se hace frecuente más de un lado, empieza en un lado más que en otro. El 70% de las personas con Parkinson refieren que el temblor se presenta más comúnmente en las manos o puede ser en el pie. Y no muy frecuentemente también hay temblores en la mandíbula, en el rostro. Eso es lo que refieren otras personas con la enfermedad. En cuanto a los movimientos lentos, las personas empiezan a referirlo cuando tienen dificultad para vestirse, para abotonarse la camisa, para agarrarse los zapatos,
o para cepillarse los dientes. La rigidez es la resistencia o falta de flexibilidad muscular y eso hace que se disminuyan los movimientos. Esta rigidez causa endurecimiento de diferentes partes del cuerpo, de las piernas, del cuello y el tronco, y cuando están en estadios avanzados y cuando es muy significativo se asocia con dolor. Pero hay otros síntomas también, como dije anteriormente, los síntomas no motores. Hay cambios en el volumen de la voz, hay cambios en la expresión facial, hay dificultad para cambiar de posición, para levantarse de una silla, para moverse en la cama, para salir del auto. Cambia también el tamaño de la letra y hay disminución de los reflejos autónomos. Son esos aquellos reflejos que vienen del cerebro como comando, que son instantáneos, que no son voluntarios, como el parpadeo o el pasar alimentos. En cuanto a los problemas para caminar y el equilibrio, las caídas son la complicación más frecuente. La Fundación ha desarrollado muchísimos programas para prevenir caídas. Es importante que las personas con Parkinson y los familiares entiendan los riesgos cuando hay dificultad para caminar o para mantener la posición. Estos factores contribuyen a riesgos de caídas: la pérdida de equilibrio, la postura encorvada, la lentitud del movimiento o el congelamiento, como decía Rosario anteriormente, la falta de conciencia de los riesgos de las caídas, la fatiga, la presión arterial baja, pero como vemos es frecuente la falta de información. También de que estos riesgos existen y que las caídas están asociadas con la enfermedad y con otros síntomas asociados a la enfermedad. Pero ¿cuál es la causa de la enfermedad de Parkinson? Esto todavía sigue siendo una pregunta en que los investigadores a nivel mundial queremos encontrar una respuesta. Hemos visto durante muchos años y por muchos estudios que la enfermedad se ha asociado con factores genéticos y con otros factores ambientales. En cuanto a los factores genéticos, se han hecho estudios en que hay alteraciones en los genes y esto se puede pasar de generación en generación, y es cuando vemos que la enfermedad de Parkinson se presenta en diferentes familiares o hermanos o padres o hijos o sucesivamente. Y también hay factores ambientales. Se ha visto que algunas sustancias químicas, especialmente los pesticidas, están asociados con la enfermedad. Aquellas personas que están altamente expuestas a todos estos químicos la pueden desarrollar. Pero que es interesante en cuanto a la enfermedad, que hay pacientes que no tienen los factores genéticos que pueden desarrollar la enfermedad, y hay muchas personas que no han estado expuestas a todos estos químicos y a estos pesticidas y aún así presentan la enfermedad. Por eso se hace difícil encontrar la cura hasta el momento. La enfermedad de Parkinson, una vez estos factores influyen en las células, estas células dejan de producir una sustancia química importante que se encarga de los diferentes movimientos del cuerpo, y esa sustancia se denomina la dopamina. A medida que las células van perdiendo su función, la dopamina empieza a disminuir y los síntomas empiezan a presentarse y a progresar. Para diagnosticar la enfermedad de Parkinson es importante que un médico especializado valore los diferentes síntomas, los diferentes signos que se presentan con la enfermedad, y recomienda la Fundación que un neurólogo especialista en enfermedades de movimiento sea la persona que confirme el diagnóstico. Ellos han sido entrenados, han pasado muchos años por entrenamiento, conocen las diferentes características y los diferentes signos de la enfermedad, y ellos son quienes pueden confirmar o descartar la enfermedad. Para la enfermedad, gracias también a los avances científicos, se han desarrollado múltiples tratamientos que los hemos clasificado en tratamientos con medicamentos, tratamientos quirúrgicos y tratamientos no clínicos o tratamientos alternativos. En cuanto a los medicamentos, muchos se han desarrollado basados en la dopamina y el efecto de la dopamina. Estos medicamentos cumplen una función similar
importante que ayudan con la coordinación y el movimiento. Para el manejo de la enfermedad es importante conocer que no solamente su médico hace parte del tratamiento completo de la enfermedad. Muchos profesionales de la salud han estudiado la enfermedad y se especializan en ella y hacen parte del manejo multidisciplinario que también la Fundación recomienda para una mejor calidad de vida y un mejor tratamiento de las personas con Parkinson. Dentro de esta lista de profesionales de la salud tenemos los neurólogos, los especialistas en enfermedades de movimiento, las enfermeras, los enfermeros, los terapistas físicos, los terapistas ocupacionales, que se encargan de educar y entrenar a las personas y a los familiares en las actividades de vida diaria y cómo disminuir los riesgos de complicaciones en la enfermedad. Los terapeutas del habla y de la evolución, como mencionaba anteriormente, son síntomas que también son frecuentes y para ello es importante que un terapista del habla y un terapista del lenguaje los valore y les dé recomendaciones de manejo para evitar complicaciones debido a estas dos dificultades. El trabajador social, el psicólogo o el psiquiatra o el mismo trabajador social que actúan como consejeros en problemas del humor como la ansiedad, la depresión, y los farmacéuticos que se encargan de manejar los medicamentos y coordinar las dosis y la frecuencia de los tratamientos. Dentro de las opciones de tratamiento tenemos los medicamentos, como mencioné anteriormente, las diferentes terapias en donde actúan los diferentes terapistas, pero tenemos otros tratamientos como los tratamientos quirúrgicos y tratamientos alternativos que nos ayudan a manejar la enfermedad. El ejercicio, el apoyo emocional y la alimentación también los contemplamos como parte del tratamiento de la enfermedad. ¿Y cuáles son los objetivos de todos estos tratamientos y todos estos medicamentos? Por supuesto, es disminuir los síntomas y lograr que la persona tenga una mejor calidad de vida, que pueda desarrollar sus actividades diarias y tratar de disminuir al máximo todas estas dificultades que se presentan a lo largo de la enfermedad. Pero no todos los tratamientos son iguales. También, como decíamos anteriormente, cada paciente es diferente, los tratamientos deben ser individualizados. Por eso es importante que ustedes sigan las recomendaciones de sus médicos y de los profesionales de la salud, porque el tratamiento es diferente. Pueden entre dos familiares recibir medicamentos similares o medicamentos diferentes. ¿Y de qué depende la prescripción o la formulación de estos medicamentos? Algunos de ellos son la edad, qué otras enfermedades puede tener el paciente, qué otros síntomas son o qué síntomas son predominantes, en qué estadio se encuentra la enfermedad o el paciente en el momento de la enfermedad, qué efectos secundarios tienen los medicamentos que se van a formular, o si estos medicamentos están contraindicados con otros medicamentos que están recibiendo por otras enfermedades. Y uno muy importante que no se discute mucho y que por eso debemos contar con el trabajador social, y es la situación socioeconómica. No solamente en los Estados Unidos, sino en muchos países la cobertura de los medicamentos no es completa. Los sistemas de salud o los seguros no cubren todos los medicamentos y esto es importante tenerlo en consideración. No voy a entrar en detalle para los medicamentos, como decía, eso depende de cada persona diagnosticada con Parkinson y también depende de todos estos factores mencionados, pero hay una lista que se pueden combinar o se pueden adicionar al tratamiento fuera de la dopamina, que se prescribe en forma de levodopa. Estos otros medicamentos, los agonistas de la dopamina, los inhibidores de una enzima conocida como la MAO o los inhibidores de la enzima COMT y los anticolinérgicos pueden actuar o interactuar para mejorar los síntomas y mejorar la función del paciente. Pero es el médico quien debe decidir cómo manejar o cómo combinar estos medicamentos. Con la enfermedad de Parkinson hay una característica muy importante que hay que tener en cuenta, y es que los medicamentos funcionan por cierto tiempo y a medida que progresa la enfermedad. Y esto es lo que se ha denominado las fluctuaciones motoras.
En un comienzo, cuando empiezan a recibir los tratamientos los pacientes, el medicamento funciona perfectamente y cumple con su ciclo de función. Pero a medida que va progresando la enfermedad, desafortunadamente se va a requerir una mayor dosis del medicamento o de los medicamentos y una mayor frecuencia de los mismos. Pero también los medicamentos pueden llegar a tener efectos secundarios, depende de la dosis y depende de las frecuencias. Cuando los medicamentos están funcionando, estos periodos se llaman periodos activos, en inglés se llaman periodos ON. Y cuando los medicamentos dejan de funcionar o pierden su efecto, se denominan periodos inactivos o periodos OFF. Durante los periodos activos, los síntomas están controlados. Los medicamentos están actuando bien, basados en la dosis y la frecuencia que el paciente está recibiendo. Pero cuando los periodos están off o periodos inactivos, desafortunadamente esos medicamentos dejan de cumplir su función y se vuelven a presentar los temblores, la rigidez, la pérdida del equilibrio y otros síntomas asociados con la enfermedad. Entonces ahí es cuando es importante que el médico evalúe la necesidad de considerar combinación de tratamientos, combinación de medicamentos. Por eso es importante que ustedes sean valorados por un neurólogo especial, con un especialista en enfermedades del movimiento. Ellos son los encargados de manejar este tipo de medicamentos y son ellos quienes saben combinarlos. En cuanto a los tratamientos quirúrgicos, tenemos la estimulación cerebral profunda, por sus siglas en inglés es el DBS, Duopa, y tenemos otros tratamientos quirúrgicos más sofisticados pero menos comunes. En cuanto a la estimulación cerebral profunda, es un dispositivo que se implanta debajo de la clavícula y que a través de unos electrodos transmite una frecuencia para que las células de la base del cerebro produzcan la dopamina. Y Duopa es un tratamiento que ha sido aprobado recientemente por la FDA, en la que a través de un tubo que va al sistema digestivo se libera una cantidad de gel de contenido de levodopa que se absorbe más rápido y presenta un mayor efecto en el manejo de la enfermedad. Pero muchos pacientes y muchas personas, no solamente pacientes sino familiares, siempre preguntan ¿cuándo yo soy candidato para el tratamiento quirúrgico? ¿O será mejor que yo tenga o reciba una estimulación cerebral profunda o empiece el manejo con Duopa? Esa respuesta se la puede dar su médico. Ellos van a evaluar con un grupo multidisciplinario si usted está en condición de recibir estos tratamientos para estadios avanzados o cuando sea momento indicado para manejar la enfermedad. Hay que evaluar muchos factores para determinar si un paciente es candidato o no para este tipo de tratamientos quirúrgicos. ¿Cuándo considerar que un tratamiento es quirúrgico? Esa es una pregunta que ustedes pueden hacerle a su médico o a sus profesionales de la salud en el centro donde los están atendiendo. Ellos mismos pueden evaluar cómo ha sido la progresión de la enfermedad, el estadio de la enfermedad en que se encuentran, y ellos son quienes van a recomendar una valoración por aquellos otros especialistas que se encargan de manejar estos tratamientos quirúrgicos. Para recibir estos tratamientos quirúrgicos, todos los pacientes y los familiares deben pasar por un proceso de evaluación pre- y postquirúrgica. Y siempre es recomendable que el cuidador y los familiares hagan parte de este proceso. Nuestra recomendación como fundación es que ustedes siempre acudan a su médico cada vez que tengan preguntas acerca de los diferentes manejos y las diferentes terapias que existen para la enfermedad de Parkinson. Ahora bien, vamos a hablar de un manejo que es común, que es importante y que nos va a ayudar muchísimo en el manejo de la enfermedad, y es el ejercicio. Muchos estudios recientemente han demostrado que la actividad física mejora los síntomas y puede ayudar en la disminución de la progresión de la enfermedad. La actividad física regular mejora y conserva la movilidad, la flexibilidad, todos los movimientos, y puede manejar también la parte emocional.
El ejercicio se ha considerado como un posible neuroprotector contra la enfermedad de Parkinson. ¿Qué significa eso? Que puede ayudar en la disminución del daño celular y la reestructuración o restauración de algunas de las funciones del sistema nervioso. ¿Cómo obtener los beneficios del ejercicio? La recomendación que hacen todos los científicos que han estudiado el ejercicio a profundidad recomienda que la actividad física se debe desempeñar regularmente y que debe tener la intervención del médico tratante y de su terapista físico para que ellos diseñen un programa específico acorde a su condición y el estadio de la enfermedad. Pero una recomendación básica es que todos tenemos que movernos. En general, el ejercicio es bueno para la salud física, para la salud mental. El ejercicio es indispensable para todas nuestras actividades diarias. El ejercicio que se debe desempeñar es el ejercicio que a ustedes les guste más, el ejercicio que usted pueda desempeñar acorde a las recomendaciones que le hagan sus médicos o los profesionales de la salud. Por eso es indispensable que ustedes tengan esta valoración, pero también que ustedes hagan este ejercicio regularmente. Si van a hacer este ejercicio, comprométanse con la actividad física, así como ustedes tienen su tiempo para comer, su tiempo para dormir. El ejercicio también tiene que tener un tiempo que sea destinado para él. ¿Qué tipos de ejercicio hay? Hay muchísimos. Yo creo que esta pregunta no la puede responder Esaida. ¿Cuál ejercicio recomiendan los terapistas y los médicos? Los ejercicios, con todos los estudios que se han desarrollado, han demostrado que son eficaces para ciertos síntomas y que tienen ciertos efectos. Pero podemos hablar de ejercicios como yoga, pilates, tai chi, ejercicios de estiramiento, caminatas, boxeo de alto impacto, correr, caminar, montar bicicleta, bailar, nadar, ir al gimnasio, hacer ejercicios de fortalecimiento. Todos estos ejercicios se pueden hacer, pero recuerden, de acuerdo a las recomendaciones que le haga su médico y su terapista, de acuerdo al estadio o la condición en que usted se encuentre. Pero el hecho de caminar, y si está en buena condición usted lo puede hacer, ya de por sí eso, usted está haciendo algo productivo y está utilizando el ejercicio como parte de la terapia. ¿Y cuándo deben empezar el ejercicio? Si no lo han empezado, lo empezamos hoy con la actividad que nos hizo Resaca. Siempre deben empezar a hacer ejercicio lo más pronto posible. Esas son las recomendaciones que dan los científicos basados en los resultados que han demostrado los diferentes estudios. En la mayoría de las personas, cuando son diagnosticadas, mencionábamos que un gran porcentaje de las neuronas pasa por un trastorno defectuoso o no funcionan más. Sin embargo, el cerebro tiene la capacidad de reacondicionarse y eso lo hace a través del ejercicio, y esto es lo que se ha llamado neuroplasticidad. Ahora bien, ¿cuánto ejercicio se debe practicar? Como director del estudio piloto de la fundación denominado el Parkinson's Outcomes Project o proyecto de resultados de Parkinson, hemos encontrado que el ejercicio o un programa de ejercicio que se inicie de forma temprana y que se haga como un mínimo de 2,5 horas a la semana ha mostrado que mejora la calidad de vida de los pacientes que hacen ejercicio diferente a aquellos que no lo han hecho. Nosotros hicimos una presentación de un análisis de los datos que hemos recolectado en el estudio en uno de los congresos mundiales en el 2015, donde estudiamos pacientes que fueron diagnosticados con enfermedad de Parkinson, que nunca hicieron ejercicio, pero cuando empezaron a hacer el manejo con el equipo multidisciplinario y empezaron una actividad física, la mejoría en la calidad de vida fue demostrable por los resultados. Diferente de aquellos que habían hecho ejercicio en el pasado y que por alguna razón tuvieron que suspender su actividad física, la caída en la calidad de vida fue también demostrable en los resultados del estudio. Por eso es importante establecer hábitos de ejercicios continuos y es esencial para el manejo de la enfermedad. Ahora bien, no solamente el ejercicio debe ser ejercicio
favorecido por los pacientes o las personas diagnosticadas. Es bueno también involucrar al cuidador. Hay muchos programas que se han desarrollado para cuidadores en cómo involucrar al cuidador en esta actividad física para que lo haga, dirija y o asesore al paciente o a la persona con enfermedad de Parkinson. Pero la Fundación también ha desarrollado programas para dedicar atención a las necesidades de los cuidadores. Los cuidadores cumplen un papel fundamental en el manejo de la enfermedad de Parkinson. El cuidador, que es el cónyuge, el familiar, debe recibir todo el respaldo, no solamente de la comunidad de Parkinson, para también de los familiares y del paciente. Por eso nosotros hemos desarrollado programas para educar al cuidador. Hemos indicado o recomendamos que el cuidador siempre acompañe al paciente a las visitas con el médico. Siempre mantener una buena comunicación. Nos lo explicaba Sebastián en su presentación, la relación que él tiene con su esposa, con sus amigos. Es importante que la gente conozca de la enfermedad y que entienda los diferentes síntomas y los manejos que se están efectuando para manejar la enfermedad. El cuidador pasa por una serie de retos y la Fundación ha publicado un libro que se llama el Care and Coping Book. Este libro ha sido exitoso a nivel mundial y hemos pedido a la Fundación que se haga una traducción en español. La traducción en español va a estar disponible a finales de este año y le recomendamos que cuando las tengamos disponibles ustedes y sus familiares tengan acceso a este libro. El libro cubre diferentes temas, como el cómo discutir el estado de salud, cómo hablar con el equipo multidisciplinario que está manejando la enfermedad, cómo planificar el tiempo, importantísimo, cómo el cuidador debe cuidar de sí mismo, el apoyo de otros familiares y de otros amigos, los cuidados que se deben tener en la casa y fuera de ella, y qué recursos hay disponibles para los cuidadores y los familiares. Bueno, ahora bien.